Bien, buenas noches. Empecemos con la clase, por favor. Bien, estábamos nosotros analizando tensiones trifásicas balanceadas en estrella, ¿no? Sí. Bien, antes de continuar, resalto nuevamente ciertas características que siempre tiene que tener bien claro en el análisis de tensiones balanceadas en estrella, ¿no? Como la tensión de línea, sí, va a ser igual a la tensión de fase por la raíz de 3. El ángulo de la tensión de línea se adelanta 30 grados con respecto al ángulo de la tensión de fase, ¿no? Y la sumatoria de las tensiones de fase igual a 0, ¿no? Y de igual forma, pues la sumatoria de la tensión de línea va a ser igual a 0 paulatinamente. Estas son una de las tres características que siempre hay que tener claros para seguir entendiendo y comprendiendo el estudio de circuitos balanceados. De igual forma, pues estudiamos lo que son, permítanme esto, por favor, lo que son las secuencias de fase, ¿no? Secuencia de fase positiva. Habíamos considerado que la secuencia puede ser una secuencia ABC, ¿no? O también puede ser L1, L2, L3, que se nos ve esta línea, ¿no? ¿No? Sale el lápiz. Perfecto. L1, L2, L3 o RST. En este caso ya se les había manifestado que trabajamos con ABC. Entonces, si nosotros hacemos nuestro plano de ejes, ¿qué habíamos considerado nosotros? En este punto viene el voltaje de AN, ¿sí? Este punto vendría el voltaje de BN. Este punto, perdón, ¿cómo no está línea? Sí, tendría yo el voltaje de BCN. Ya, considerando que los ángulos de desfasamiento de cada una de estas son de 120 grados, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Por lo tanto,
Por lo tanto, las de la tensión, digamos en este caso vamos aquí, ya. Por lo tanto, la tensión de N era igual a la tensión de fase, por el ángulo de 0 grados, la tensión de BN menos 120 grados. Escogimos aquí. La tensión de BCN, que es pues, tensión de menos 240 o también habíamos dicho 120 grados. En este caso, particularmente esto vendría a ser la tensión de fase, ¿no? Ya habíamos explicado ya en cuestión de que si nosotros tenemos nuestra conexión, las tensiones que nosotros tenemos en la generación son tensiones de fase, ¿no? Y las que vienen en este punto serán tensiones de línea, que son cosas muy diferentes, muy distintas. Bien, entonces ahora nos corresponde saber es la tensión de línea, ¿no? Vamos a ver la tensión de línea. Sí, entonces aquí ya entra la siguiente característica, dice el ángulo de la tensión de línea se adelanta 30 grados con respecto a la tensión de fase. Entonces sabemos que ven es tensión de AN es tensión de fase, ¿no? Pero en este caso nosotros ya vamos a tener es un desfasamiento en este caso ya de 30 grados, ¿no es cierto? Como normativa en cuestión. Sí. Y la siguiente, vendría a ser tensión, en este caso vendría a ser B, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos la primera? Que la tensión AB es igual, ¿sí? A raíz de 3 por la magnitud del ángulo de 30, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente. Tendríamos nosotros aquí es que completar los 120, ¿no? Entonces prácticamente quedaría en este punto. Así fue. Vamos a una línea. Ya. Ahí nosotros tendríamos la tensión
de BC. Tensión de BC. Raíz de 3 por la magnitud de fase, ¿no? Sería menos 90 grados. Sí, ya habíamos explicado que cuando el ángulo va en sentido horario, pues es negativo, por eso es menos 90 grados. Con respecto. Vamos a la siguiente. Estaríamos nosotros considerando de este punto. Tendríamos más o menos por acá. Vamos a otra línea más. Este punto. Menos por acá. Entonces aquí tendríamos el del voltaje. Sea, ¿no? Entonces, estamos hablando de que nosotros ya tendríamos un trayecto entre el voltaje B, o sea, la de 3 con la magnitud de fase de menos 210. ¿Sí? Entonces, habría un retraso correspondiente, ¿no? Tomando en consideración este punto, para nosotros considerar que tenemos nosotros aquí la tensión, ¿sí? La tensión de línea B a B, tensión de línea BC y tensión de línea CB, ¿cierto? Entre los 90 y 30 se nos cumple los 120 grados, que sería la inclinación, pero lo consideramos siempre desde el punto raíz, ¿cierto? Bien, esas son las, las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para considerar las tensiones de fase o los fasores que vamos a utilizar para considerar las tensiones de fase y las tensiones de línea, ¿no? Eso en cuestión a la secuencia de fase positiva, pero también hay la secuencia de fase negativa. Secuencia de fase negativa, es decir, la secuencia C, veamos. De igual forma, si nosotros hacemos eso un plano, este punto, vamos a ver desde acá. Ya. Vamos a considerar yo que en este punto, en el ángulo 0, si cambiamos de color para darnos cuenta. Es decir, desde el punto hasta acá, nosotros tenemos BN, ¿no? Porque prácticamente en relación a la tensión de fase, estaríamos hablando que BAN, si consideraríamos la magnitud de fase, ángulo 0, ¿no es cierto? Ahora, la tensión
En este caso, como sería de secuencia negativa, vendría en sentido antihorario, ¿no? Entonces vendría voltaje V, N con magnitud de fase, sería 120 grados. Como sentido es antihorario, pues sería positivo, ¿no? Entonces tendremos 90 y más o menos tendríamos nosotros nuestro ángulo desde este punto, menos por acá. Entonces aquí tendríamos B a N. ¿Ya? Y en este punto de acá, nosotros tendríamos por acá, tendríamos BCN, magnitud de fase, ángulo de cuánto, de 240 positivo, o, lo tenemos acá abajo, pongámoslo, o de 120 negativo. Sería BCN. ¿Sí? Ahí nosotros tendríamos la tensión de fase en secuencia de fase negativa. Por lo general, la mayoría de los ejercicios que vamos a realizar serían en secuencia positiva. Pero bueno, siempre es bueno dejar claro estos datos que son de relevancia e importancia en cuestión. Ahora entonces, tracemos cuáles son las tensiones de línea, ¿no? Entre AB, entre BC y entre AC, ¿no? ¿Sí? Tomando en consideración raíz de 3 y la magnitud de fase. Raíz de 3, la magnitud de fase. Raíz de 3, la magnitud de fase. Ahora, pero vamos a ver cuáles son los ángulos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí hablamos como siempre se adelanta, entonces consideramos en este punto correspondiente, 30 grados. Entonces cambiamos de color, no nos confundamos y ponemos este punto de aquí. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo de 30 grados, tendríamos el voltaje AB, ¿sí? Y nosotros ya complementamos hasta este punto, ¿no? Es decir, 30 y 120 estaríamos hablando más o menos de 150, ¿no? Punto A, el voltaje BC, ángulo de 150. Y este ángulo saldría más o menos acá, ¿no?
con es, ya. Estamos hablando de voltaje fase. ¿Sí? Entonces hablamos desde el ángulo cero, ¿no? Pero como ahí es un adelanto de 30, 20 y 30 nos suma 150, ¿no es cierto? Y, y si sumamos todo este trayecto nos va a dar 270 grados. Sí, entonces ahí están demostrados la secuencia de fase positiva y la secuencia de fase negativa en relación al posicionamiento de los ángulos con respecto a las características ya mencionadas, ¿no? Características mencionadas. Entonces, la siguiente clase analizaremos la tercera característica que se manifiesta que la sumatoria de tensiones de fase es igual a cero y la sumatoria de tensiones de línea es igual a cero paulatinamente. ¿Sí? Entonces, al terminar con eso ya entraremos a realizar unas pequeñas demostraciones y ejercicios con la única finalidad de que usted conozca y vaya con las bases necesarias pues a seguir la carrera que usted crea conveniente seguir. Ahí nos quedamos. Buenas noches.